Bien, y lo tenemos en línea para conversar un poquito de estos temas al secretario de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación, Mariano de Negris. Mariano, ¿cómo te va? Te saluda Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, Mariano, primero saludarte, queremos, y antes que nada felicitarte porque es reciente, del 7 de julio, la reelección de la conducción de la lista celeste en el sindicato. Antes que nada felicitarte desde el programa por eso. Pero bueno, muchas gracias. En realidad te estábamos llamando para consultarte particularmente por algunas declaraciones, digamos, que se hacían en la semana, ¿sí? Alejandro Bellini, leíamos que hablaba de la falta de contención, digamos, en el sistema educativo porteño. Dice, acá te voy a leer una cita, digamos, para que me digas qué opinas, digamos, de esta declaración. Dice, no hubo en ningún momento, ni siquiera se molestaron en saber cómo nosotros estamos sobrellevando esta situación con los chicos, en relación, ¿sí?, a lo que pasó en la escuela 2 del 12, ahí en el barrio de Flores. ¿Es así esto de esta manera? Sí, mira, bueno, justamente Alejandra, la que dijo esa frase, es la maestra desplazada del cargo, la que era maestra de Agustín en la sala de 5 de la escuela 2 del distrito 12, y señalaba lo que señalaban muchos papás de esa misma sala, que los funcionarios del gobierno de la ciudad jamás desde que pasó el asesinato de Agustín, jamás se habían acercado a la escuela para darle elementos para la contención, equipos psicológicos, de psicopedagogos, para ver cómo procesar ese terrible duelo para los chicos de la muerte de su compañerito de 5 años. Y cuando se acercaron, por primera vez, 2 semanas después, fue para echarle a la maestra y a la directora del cargo, para separarlas del cargo. Sí. Esa fue el apoyo que desde el gobierno de la ciudad se le dio a esta comunidad educativa en una situación crítica. Bueno, todos saben, es porque el gobierno alega que las maestras podrían haber visto antes que había violencia familiar en el entorno de Agustín, que es algo que, por supuesto, lamentablemente no pudo ver ni la escuela, pero tampoco lo pudo ver el hospital, tampoco lo pudo ver funcionarios de la justicia que intervinieron dándole la tenencia de otros 2 nenitos al que resultó ser el asesino, que hoy está detenido, acusado del asesinato de Agustín. Es decir, ninguna instancia se había dado cuenta, ni tampoco la familia biológica de Agustín lo había visto. Sí. Sin embargo, el gobierno de la ciudad corta el hilo por lo más delgado. A las que acusa de esto es a la maestra y la directora de la escuela, y la separa del cargo, dejando sin esa única contención que habían tenido los chicos, que era su maestra, a todos esos compañeritos de Agustín, los 50 chicos de la sala de 5 del Jardín 2. Por eso fue el apoyo tan fuerte de la comunidad educativa de esa escuela. La movilización realmente fue muy grande, y los papás y mamás de la escuela 2 del 12 estuvieron todos apoyando a las maestras y exigiendo justicia por Agustín y políticas públicas que garanticen los derechos de los niños, de los pibes, de las pibas de la ciudad, porque no se, con una medida efectista como la que hizo Bullrich de separar a las maestras, sí, no se garantiza que se respeten los derechos de los niños. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, te habla Axel, acá de Incorregible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarte un poquito, saliendo un poco del caso particular, pero no olvidándonos el motivo inicial de lo que fue y el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarte específicamente por los equipos de orientación escolar que provee la Ciudad de Buenos Aires, de ayuda psicológica y psicopedagógica. Te quería preguntar específicamente cómo funcionan estos equipos en la ciudad, si efectivamente cumplen con los objetivos tratados y si pudieron haber detectado el caso de Agustín a tiempo. Mirá, los equipos de orientación escolar, además de psicólogos y psicopedagogos, como vos bien decías, tienen trabajadores sociales, sí, o sea que los casos de violencia familiar, si son detectados, pasan por los equipos. Hay uno por cada distrito escolar. La ciudad tiene 21 distritos escolares y cada distrito escolar tiene más de 20 escuelas primarias, además de los jardines, escuelas medias. O sea, es decir, que esta escuela, por ejemplo, tenía 12 chicos derivados a equipo de orientación, no por violencia familiar, 12 chicos por distintos tipos de problemas, desde problemas de aprendizaje, problemas psicológicos, problemas de la familia, de vivienda, de lo que sea, tenía 12 chicos derivados. En el caso de Agustín, realmente la maestra no lo detectó, tampoco se había dado cuenta nadie, ningún compañerito, ninguna mamá de la escuela, y por eso no fue derivado, si no hubiera sido derivado. Sí. Ahora, que hubiera sido derivado no garantizaría que se hubiera podido solucionar el problema, porque
con 12 chicos, imagínate, derivados solo de un jardín, teniendo en cuenta que cada equipo de orientación tiene unas 40 escuelas a las cuales hacerse cargo, y para eso cuenta con 1 o 2 psicólogos, con 1 o 2 psicopedagogos y con un asistente social, vos te das cuenta que no dan abasto a encargarse de todo eso. Claro. Esto como una problemática más estructural de la ciudad. Cada vez que se jubila un profesional de los equipos, el gobierno no está designando. Hace muchísimos años que el gobierno de la ciudad, de que asumió Macri, no realizó prácticamente designaciones en los equipos de orientación. Por lo tanto, este instrumento que podrían tener las escuelas para resolver estas problemáticas, o por lo menos intentarlo, está vaciado por el gobierno de la ciudad durante todos estos años, sumado a otros vaciamientos. El mismo día que nosotros hacíamos el paro y la movilización a la escuela, e íbamos junto a las familias ahí al barrio de Flores a abrazar el Jardín 2, los trabajadores de promoción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la ciudad, enrolados en ATE, estaban realizando una movilización en el ministerio, en la Secretaría, para denunciar el vaciamiento del área de niñez y adolescencia en la ciudad. Una movilización que no fue por este caso, que estaba prevista desde antes, es decir, que el vaciamiento del gobierno de la ciudad de las áreas de niñez y adolescencia, de las áreas de promoción de los derechos de los pibes, no es nuevo, viene de todos estos años. Ahora, Mariano, te hago una consulta. Acá, según el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la línea 102, se reciben 19 denuncias por día en caso por violencia de menores. La justicia, ¿cuál es el rol que cumple en este caso? No, bueno, la verdad es que no soy especialista en eso, no sigo los casos como para decirte qué hace la justicia en cada uno de los casos. Lo que yo puedo ver que en el caso de la familia de Agustín, sí, la justicia le otorgó la tenencia al tipo que finalmente terminó siendo el asesino de Agustín. Por lo tanto, veo que evidentemente, si uno lo ve por este caso, no funcionaría muy bien. No es que voy a generalizar a partir de este caso, que todos los casos son así. Lo que yo veo es una desprotección de la niñez producto de la concepción del Estado que tiene el gobierno de la ciudad, que es una concepción de vaciar lo público, porque en realidad es el mercado el que tiene que definir cómo se asignan los recursos y cómo se garantizan las condiciones de vida de las personas. Mariano, y sacándote por ahí un poco del tema, más hacia al futuro, la proyección, ¿qué reflexión haces, digamos, para hablar de temas un poco más felices, de la reelección el 7 de julio de la conducción de la Celeste en el sindicato, y tal vez cuáles son los desafíos, digamos, que ustedes identifican de cara a esta nueva etapa? Bueno, por supuesto, comparado con lo que estamos hablando, es un tema menor, pero nos pone contentos, sobre todo la participación de los docentes en esto. Sí. Pero, mira, justamente nosotros un poco antes de las elecciones escribíamos que los docentes no votan solo ese día 7 de julio, ¿no? Que fueron un montón, hubo más de 150 mesas en toda la ciudad, en todas las escuelas, para que todos los compañeros tengan la posibilidad de elegir. ¿Qué cantidad? La participación fue masiva. Perdóname, una preguntita te hago para los oyentes. ¿Qué masa de afiliados tiene más o menos la UTE? Y la UTE tiene más o menos unos 15.000 afiliados, hubo una participación muy grande, votaron. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ahí están los jubilados también, claro, sí, entre todos estos, o gente que hoy no está ejerciendo la docencia, pero quedó, porque no se desafilió nunca, quedó en el padrón, porque alguna vez pasó por el ejercicio de la docencia en estos años. Claro. Pero de todas maneras la participación fue, como ya te decía, muy grande, fue mayor que en otros años, y lo que te decía es que ahí decíamos unos días antes que no votamos solo el 7 de julio, que votamos cada vez que salimos a la calle para denunciar que una escuela no tiene calefacción, o cada vez que discutimos las condiciones de trabajo de los docentes, y votamos también, me parece, el 15 de julio, la semana pasada, el día miércoles, cuando salimos a la calle todos para exigir justicia para Agustín, porque nosotros no vemos la representación de los intereses de los trabajadores desligada de la discusión por el derecho social a la educación. Sí, claro. Bueno, Mariano, te agradecemos el contacto, esperemos
que esto se vaya resolviendo. Sabemos que las peleas con el querido gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su ministro de Educación, y en general en estos casos donde se remueven compañeros del cargo y no se respeta la estabilidad docente, y con la injusticia cometida en este caso de por medio, son difíciles y largos. Esperemos que la resolución sea definitiva y sea positiva, digamos, como todos lo esperamos, ¿no? Sí, por supuesto, y me parece que es de destacar que en el día de ayer intentó, el gobierno de la ciudad intentó cubrir el cargo de la directora, llamando a concurso para cubrir la suplencia a todos los docentes titulares de inicial, a los secretarios y a los vicedirectores. Más de 1000 docentes estaban convocados a ese concurso y todos se negaron a tomar el cargo de la directora Elsa, desplazada de su cargo, en un acto de solidaridad con ella, y fracasó la designación que intentó el gobierno de la ciudad. Perfecto. Bueno, importante remarcar ahí la solidaridad de los compañeros docentes. Mariano, te mandamos un abrazo grande de acá de Incorregibles, gracias por la comunicación. Bueno, un saludo a ustedes, muchas gracias por el llamado.